Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 1, a partir del versículo 5. Yo he titulado este tema que quiero compartir contigo, Paternidad en el lugar santo. Di conmigo, paternidad en el lugar santo. Yo quiero hablarte en esta mañana de un personaje de la Biblia que tuvo la oportunidad, tuvo el privilegio, un gran privilegio, de poder estar en la presencia de Dios y poder conocer a Dios a otro nivel. Él ya conocía a Dios, pero Dios le permite conocerlo un poco más. Este personaje de la Biblia no tenía ni la menor idea de lo que estaba a punto de acontecer, como muchos de nosotros, que nos acercamos a la presencia de Dios, que venimos a la iglesia con una expectativa, venimos a la iglesia pensando en algo, pensando en alguien, pensando en nuestras circunstancias, y cuando estamos en la presencia de Dios somos sorprendidos por Él, porque Él tiene algo más que mostrarnos y algo más que darnos. ¿Cuántos creen eso? Yo sé que tú veniste a este lugar con una expectativa y esperando recibir algo de parte de Dios, pero quiero decirte que ya Dios tiene algo preparado para ti y para mí que va a sobrepasar esa expectativa que tenemos. Porque Dios es bueno y Él siempre tiene algo nuevo que darnos. Siempre. Sus glorias, su poder, sus milagros son nuevos, su misericordia son nuevas cada mañana. Y por eso tú tienes que tener una expectativa grande de lo que Dios va a hacer en este día. Amén. Amén. Y este personaje de la Biblia se llama Zacarías. A mí me gusta muchísimo esta historia y yo quiero contarle un poco de Zacarías. Y en el versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y vamos a parar allí, luego vamos a continuar. Pero Zacarías era un hombre justo, tanto él como su esposa. Era un matrimonio que seguramente de alguna manera era admirado, porque ambos caminaban o andaban irreprensiblemente. Nadie podía tacharles algo, nadie podía decir algo de ellos en cuanto a los mandamientos y en cuanto a las ordenanzas del Señor, porque ellos caminaban pues de una manera muy correcta. Y seguramente la gente que estaba a su alrededor les admiraba, pero dice aquí que ellos no tenían hijos. Entonces casi todo era perfecto, pero les hacía falta algo, un hijo. Y más adelante nosotros vemos, porque Elizabeth lo manifiesta, de que el hecho de no tener un hijo hacía que la gente o algunas personas pues de pronto los rechazaran, los criticaran, porque se hacían las preguntas de, bueno, pero ¿y estos dos por qué no tienen hijos? En ese tiempo era muy importante que los matrimonios tuvieran hijos y que se multiplicaran. Entonces, seguramente pues estaba esta pregunta en las personas, pero ¿y no que caminan pues en las ordenanzas del Señor, en los mandamientos del Señor, pero no tienen hijo? Y algo que yo quiero que tú y yo podamos
agradecerle a Dios es aquellas cosas que aún no tenemos. Porque muchas veces eso que aún no tenemos es lo que nos lleva a buscar más de Dios. Si nosotros lo tuviéramos todo, yo no sé si estaríamos aquí. Pero como nos hace falta seguramente algo, estoy segura que eso que nos hace falta o eso que no tenemos de alguna manera nos lleva a buscar más de Dios. No que nosotros vengamos a buscar a Dios solo por lo que no tenemos, no digo eso, sino que eso que aún no tenemos de alguna manera nos lleva a buscar de Dios. Más si es algo que anhelamos, algo que queremos mucho, nos lleva a rendirnos delante de Dios. Y no, aquí no lo dice, pero seguramente Zacarías y Elizabeth, ellos pues buscaban agradar a Dios, buscaban obedecerle, buscaban que su vida fuera lo más agradable para él, pero estaba ese puntito negro, si se lo pudiera llamar de esa manera, eso que de alguna manera les hacía preguntarse, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no podemos tener hijos? ¿Será que Dios está enojado con nosotros? ¿Será que Dios de alguna manera no hemos hallado gracia delante de Dios? Yo no sé qué preguntas se hacían ellos, pero de alguna manera esto no impidió que ellos pues siguieran haciendo lo correcto. Mire que ya eran de edad avanzada. O sea, ellos pasaron toda su vida anhelando un hijo y ese hijo no llegaba. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este relato es, ¿será que lo único que Zacarías necesitaba o que le hacía falta o que no tenía era un hijo? ¿O había algo más que Dios quería hacer en este hombre, en esta pareja, en esta familia? Yo le voy a decir que nosotros nunca debemos sentirnos avergonzados ni mal por aquellas cosas que todavía no hemos alcanzado, por aquellos milagros que aún no han ocurrido, por nuestras fallas o por nuestros errores. A veces queremos ser personas creyentes, matrimonios, familias que caminan correctamente y queremos agradar a Dios, pero sabemos en el fondo de nuestro corazón de que hay cosas que todavía hacen falta, que todavía necesitamos. Y esto no tiene que ser motivo de vergüenza. Muy al contrario, es la oportunidad para Dios y una oportunidad para ti de que Él obre un milagro, de que Él restaure, de que Él haga algo en nosotros. Y esto era lo que estaba a punto de ocurrir en esta familia. Hoy vamos a hablar mucho sobre paternidad. Yo quiero que los que son papás aquí puedan absorber como una esponja lo que yo voy a compartir. Yo quiero que los que son hijos, o sea, todos, podamos absorber también lo que Dios va a hablarnos, porque es tan importante reconocer y aceptar que necesitamos tener una relación con el Padre. Que más allá de las cosas materiales que necesitamos, de los milagros que necesitamos, de aquellas cosas que no tenemos, si hay algo verdaderamente importante en tu vida, es que tú puedas conocer a Dios como Padre y que puedas tener una relación con Él de padre e hijo. Y esto es lo que Zacarías está a punto de descubrir. Yo sé que este pasaje de la Biblia lo hemos leído y se ha dirigido a la intercesión, se ha dirigido a muchas cosas. Pero el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y dirigía esta historia a la paternidad de Dios. Y yo empecé a preguntarle, ¿cómo así paternidad aquí? Si aquí ni siquiera había venido nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Estaba a punto de venir, a punto de nacer. María estaba a punto de recibir la noticia de parte del ángel, pero eso todavía no había ocurrido. Entonces las personas no podían de alguna manera llamar a Dios Padre, porque ¿cómo lo hacían? Ellos lo conocían como Dios, su Dios. Y su devoción, su adoración, su entrega era muy grande.
pero era siempre a través de ordenanzas, mandamientos, de lo que los profetas habían hablado, toda una historia de milagros, de revelación, pero todavía no podían ver a Dios como un padre. Y no como un padre al cual tú y yo estamos acostumbrados a pensar, porque pues seguramente pensamos, bueno, papá es como era mi papá, como era el papá de Sutanito, o como era el papá de Menganito, o como el mundo dice que son los padres, pero no. Dios es padre y es a través de él que nosotros podemos aprender lo que es verdaderamente un padre. Entonces, en el caso de Zacarías, él seguramente conocía a Dios, era obediente, atendía seguramente a las ordenanzas de Dios, pero faltaba algo, y di conmigo, faltaba algo. Para que aquellos que se están durmiendo se despierten, dígale a la persona que está al lado, faltaba algo. Que te despiertes. No. Faltaba algo que Zacarías no sabía. Porque mire, este momento es de verdad muy importante en la vida de Zacarías. Demasiado importante. De acuerdo con la ley de Moisés, el incienso se ofrecía a Dios en el altar de oro todas las mañanas y todas las tardes. Le quiero explicar esto para que comprendamos. Habían varias suertes emitidas para determinar quién haría qué en el sacrificio de la mañana. Era por suerte, porque eran casi 20,000 sacerdotes en los tiempos de Jesús. ¿Usted se imagina eso? Que aquí hubieran 20,000 servidores. Ay, ya la había. No, eso sería un montón. Ya Catherine ya quedó así como colapsada. Entonces no podían estar diciendo, ahora le toca. No, ¿saben qué? Aquí, para que nadie se pelee y para que nadie diga que aquí hay favoritos, a la suerte. Y esa era la manera en que le tocaba a los grupos. Los grupos eran de 3 sacerdotes para poder entrar una vez al año a ese lugar santo a presentar un sacrificio y el incienso. ¿Sí? Entonces, la primera suerte determinaba quién limpiaría el altar y prepararía el fuego. La segunda suerte determinaba quién mataría el sacrificio de la mañana y rociaría el altar. Eso no lo quería nadie, ¿va? Bueno, yo no lo hubiera querido. El candelabro de oro y el altar del incienso. Y la tercera suerte determinaba quién vendría a ofrecer el incienso. Este era el deber más privilegiado. A los que le tocaba la primera y segunda porción, repetirían su deber, el sacrificio de la tarde, pero esto no aplicaba al de la tercera suerte. O sea que el ofrecer el incienso era una oportunidad única en la vida. O sea, realmente cuando les tocaba, era un milagro, porque eran tantos, era una vez al año. Entonces, si le tocaba, para que le volviera a tocar, tenía que pasar, bueno, o mucho tiempo o tener mucha suerte. Pero esto es lo que le sucedió a Zacarías. Ahora piense usted por un momento. Un hombre ya avanzado de edad, pasaron los años, cumpliendo las ordenanzas, cumpliendo los mandamientos, y hablando con Elizabeth, ¿y cuándo será que nos toca? Ay, tal vez esta vez sí nos toca, y no. Este año sí nos toca, y no. El próximo año, nada. Y llega el momento, di conmigo, llega el momento en que les toca al grupo de Zacarías. Y le toca a Zacarías el privilegio de poder presentar el incienso, de hacer esa oración, de poder orar delante de la presencia de Dios, porque eso era algo, de verdad era un privilegio, era algo extraordinario, poder estar allí, entrar allí, poder sentir
y recibir y saber que al momento de hablar Dios iba a escuchar, para ellos era algo sumamente extraordinario. Entonces, imagina a Zacarías, al viejito, dirían por ahí, ya emocionado y diciendo, me tocó la suerte, me tocó. Elizabeth, mira, voy a entrar al lugar santo. Ahora, ¿usted qué piensa? Que él estaba pensando en, yo voy a aprovechar y voy a pedir el hijo que no tengo. O tal vez estaba pensando en todas las peticiones que ya sabía de todo el pueblo. Y todo lo que él tenía que entrar a orar y hablar delante de Dios. Tal vez estaba pensando en que debía orar por la venida del Mesías. O sea, era una oportunidad en la vida de poder estar allí delante de la presencia de Dios. ¿Qué haría usted? ¿Qué pediría usted? Si yo le digo, usted tiene el próximo domingo la oportunidad de estar aquí en el altar. Y este es el único lugar, sígame por favor la historia, ¿verdad? Esto no es así, pero... Y este es el único lugar donde desciende la presencia de Dios y donde Dios puede escucharlo. Y entre todos los que estamos aquí, le tocó a Diego. Y entonces, Diego, una vez en tu vida vas a estar delante de la presencia de Dios y podés hablar con Él y puedes pedirle. ¿Qué pedirías? ¿Qué hablarías? ¿Qué le dirías a Dios? No me tenés que responder. Piénselo cada uno. Sería, imagínese, sería algo muy extraordinario y esto es lo que le estaba pasando a Zacarías. Iba a poder estar delante de la presencia de Dios, iba a tener ese privilegio. Mire, cuando los sacerdotes entraban, el pueblo estaba afuera adorando y orando. O sea, todo era público. Y entonces entraban primero los sacerdotes que iban a limpiar y que iban a prender el fuego y todo esto. Y cuando ellos dos salían, se quedaba solamente el del incienso. Entonces el pueblo decía, ya salieron. Este es el momento en que el sacerdote va a orar y va a presentar las peticiones del pueblo, las necesidades que tenemos. Y estamos esperando que Dios traiga respuestas. ¿Se imagina ese momento? Y Elizabeth, ¿qué habrá pasado por la mente de Elizabeth? Ahí está mi esposo, esperemos que se ponga pilas y pida lo que tiene que pedir. Y eso es lo que yo pienso, pero yo le voy a decir algo. Yo creo que Zacarías estaba en otro rollo. Él estaba súper enfocado en su rol y en su función. O sea, él no, uno se pone muy romántico, ¿verdad? Ay, seguramente entró y le dijo, Padre, dame a mi hijo que tanto te he pedido. Uno se pone romántico, pero yo no creo que Zacarías fuera así. Tal vez la esposa le estaba diciendo, ay, acordate, yo sé que tenés que hacer tu función, tu trabajo, tu labor, pero aprovechá y pidamos el hijo que no tenemos. Y me imagino a Zacarías, pero no, mujer, calla. Como suele pasar, ¿no? Primero el pueblo, las peticiones del pueblo. Primero oremos por el Mesías. Y claro, o sea, lo que estaban viviendo, de verdad necesitaban que el Mesías pudiera venir. Entonces es un momento bastante importante para Zacarías. Pero ¿sabe algo? Zacarías tenía conocimiento. Y ese es el primer punto que yo quiero hablarte en esta mañana. Que Dios quiere mostrarse como Padre. Hasta ese día, Zacarías había conocido a Dios como Dios. Y Zacarías era bueno para seguir reglas, para obedecer mandamientos, para hacer lo que Dios le estaba pidiendo, pero todavía no había tenido
una relación con Dios como de un padre con un hijo. No la había tenido. Y eso era lo que iba a acontecer. Y el primer punto es: Dios quiere mostrarse como padre. Dios quería mostrarse como padre a Zacarías. Ahora, aquí no dice, y Dios se mostró como padre a Zacarías. No, ahí no dice eso. Y yo ya le expliqué. Era muy difícil esa relación en ese momento porque solamente a través de Jesucristo nosotros podemos tener una relación con el Padre, ¿sí? Pero lo que vamos a leer y todo lo que va a acontecer, a usted le va a decir, le va a hablar del corazón del Padre. Y para Zacarías era importante que conociera a Dios de una manera diferente. Y eso es lo que ocurre aquí. La paternidad no se trata de reglas o roles. Se trata de una relación. Di conmigo, relación. Las reglas ayudan en la formación, pero la relación afirma el corazón. Y Zacarías sabía de reglas, sabía de mandamientos, sabía de ordenanzas, pero le hacía falta tener una relación íntima. Necesitaba tener un momento íntimo con Dios, un momento solamente entre él, entre Dios y Zacarías. Y eso es lo que está por acontecer aquí. Y muchos de nosotros pensamos que la paternidad tiene que ver con reglas. Y es cierto, las reglas son buenas, ayudan, dirigen, forman. Pero lo que afirma el corazón de un hijo es la relación que el padre tiene con sus hijos. Afirma el corazón. De alguna manera es como poner estacas en aquello que se establece en el corazón del hijo. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos. Esa es la función de un padre. Más allá de las reglas, más allá de los límites que debemos de establecer. Dios ya había hecho eso con Zacarías. Dios ya había establecido límites, reglas y ordenanzas. Pero ahora Dios le estaba diciendo a Zacarías: ok, ahora yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero hablarte y quiero que me escuches. Yo quiero hablarte y quiero mostrarte mi voluntad. Yo quiero hablarte y quiero mostrarte el propósito que tengo para tu vida, y no solamente para tu vida, sino para tu descendencia. Yo quiero hablarte y quiero tratar con tu corazón. Y eso es lo que hace un padre. Está bueno que pongas reglas en casa, está bien que quieras que las cosas se hagan bien, pero la pregunta que te voy a hacer esta mañana es: ¿cómo está tu relación con tus hijos? Papá. Me voy a dirigir a los papás. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Porque es fácil que los hijos digan sí, amén, está bien, ni modo, lo hago. Pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero tener una relación con el hijo, dirían por ahí, son otros 20 pesos. Es otra cosa. Y no es nada fácil. Y le voy a decir algo, no es cómodo ni para el papá ni para el hijo, porque se vuelve un momento tan íntimo donde el padre conoce el corazón del hijo y el hijo conoce el corazón del padre. Y muchas veces los papás no queremos que los hijos conozcan nuestro corazón, queremos conocer el de ellos, pero no permitimos que ellos conozcan nuestro corazón. Y en la paternidad de Dios, esto es lo que verdaderamente sucede. El Padre ya conoce tu corazón, pero tú necesitas conocer el corazón del Padre. Y eso solamente ocurre en intimidad. Eso no ocurre delante del pueblo. Eso no ocurre a través de ordenanzas o mandamientos. Eso ocurre en lo íntimo, donde solamente estás tú y papá. Y ahí se revelan muchas cosas. Se revela el corazón de ambos. Y esto era lo que estaba ocurriendo con Zacarías. Él iba a entrar al lugar santo.
él iba con todas sus reglas y con todos los mandamientos en mente, y él, no sé, de pronto él estaba como, ya había practicado esa oración solemne que iba a levantar delante de Dios. Y no sé qué era lo que él estaba esperando. Yo me imagino que él tal vez se tomó la molestia de preguntarle a los sacerdotes que ya habían entrado otras veces, y tal vez les preguntaba, ¿verdad? ¿Y cómo es la onda? ¿Y qué ocurre ahí? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué se dice? Y yo no sé si le contaron o no le contaron. Pero él iba con una expectativa delante de la presencia del Dios, creador de los cielos y la tierra, Dios de Abraham, Dios de Jacob, pero se iba a encontrar no solamente con Dios, sino con alguien que estaba interesado en él y en que lo conociera. Yo no sé si ya Dios está hablando a tu corazón, pero Dios quiere mostrarse como Padre a nuestras vidas. El Padre establece orden y reglas, pero su prioridad debe ser el corazón de sus hijos. Así lo hace Dios. Es bueno establecer reglas. Es bueno mantener el orden en casa. Y papá tiene una responsabilidad muy grande porque tiene que llevar una carga, que es llevar alimento a casa, proveer a su familia. Debe saber gobernar su casa, de lo contrario, ¿cómo va a gobernar otro lugar? Es una carga. Entonces, para el papá muchas veces se vuelve un poquito difícil, ¿verdad? Porque tiene muchas cosas que lograr. Pero por encima de eso, lo más importante que un papá debe hacer y debe esforzarse y debe velar por ello es conocer el corazón de sus hijos. Porque de nada sirve en una casa que hayan reglas si no se conoce a la familia. Eso incomoda, le voy a decir. Conocer a los hijos incomoda, y sobre todo a los hijos. ¿Por qué? Porque salen faltas, salen errores, salen debilidades, hay cosas que formar, hay cosas que decir, hay cosas que aconsejar, y muchos papás prefieren evadir esto porque saben que hay trabajo que hacer en ese corazoncito. Hay charlas que tener con los hijos, sin importar su edad. Hay que sentarse con ellos, pasar tiempo con ellos y conocerlos. Porque eso es lo que hace Dios. Él pasa tiempo contigo y conmigo. Amén. Hay tiempo para estar en público, pero hay tiempo para estar a solas con el Padre. Y tú como papá, tu prioridad tiene que ser el corazón de tus hijos. Que no llegue el día en que ya se fueron de casa, ya tienen 40 años, y tú nunca conociste lo que estaba pasando en ese corazón. Y cuando intentas venir y empezar a conocerlo, pues ya es un poquito tarde, porque ya pasaron los años. Así que Dios está hablando a nuestro corazón. La función de la mamá es preciosa. Mire, hay función para el esposo, hay función para la esposa, hay función para el papá, hay función para la mamá. Y las primeras que tenemos que comprender eso somos las mamás. Porque no somos iguales, somos uno solo. Pero cada uno tiene una función que cumplir. Y a veces nosotras como mamás no permitimos que el padre pueda conocer el corazón de los hijos, porque lo único que queremos es que los regañen. Todo el día. Mamá está en casa, tiene al hijo, lávate los dientes, haz la cama, haz esto, haz lo otro, la tarea, la maestra, estoy en el grupo de chat de todas las maestras, y ahí está, taca, 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 taca. Y sí, que ya hiciste tal trabajo y que no sé qué, que no sé cuánto, y tienes que ir a la academia de no sé qué, a la clase de no sé qué, a la otra clase, porque hoy en día es una lista interminable de todas las cosas que ponen a hacer a los hijos.
Y bueno, yo sé que algunas mamás trabajan y les toca hacer doble, ¿verdad? Porque trabajan y ya hiciste la tarea, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro. Y en la noche llega papá, ¿verdad? De trabajar. Y ahí está uno, ¿verdad? O ahí podría estar uno. Podría estar la esposa, ¿verdad? El papá está poniendo un pie, o sea, es entrando, poniendo un pie en la puerta. Y taca, 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 y mira, y que no sé qué. ¿Y sabías que los hijos no hicieron esto? ¿Y qué espera la mamá? Regáñalos. Diles algo. Y el papá apenas está entrando. No han hecho caso. O mira, pasó esto y lo otro. Y el papá, que solo tiene muchas veces tan poco tiempo para estar con sus hijos. A nosotros nos pasa, el pastor, usted sabe que él pues le toca trabajar bastante duro durante todo el día. Y antes, muchos años atrás, yo quería que él me ayudara pues con la formación de estas criaturas. Y entonces yo le decía, pero mira, no hicieron esto, no hicieron lo otro. Mire, se sentaba con ellas, empezaban a ver tele, y yo con los pelos así parados, ni me había bañado. No, no es cierto. Y ellos, ja, 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 y que sí, que papito, y que no sé qué. Y yo, no es cierto, es en serio. Y entonces me costó un poquito, pero de ahí empecé a ver que lo que se estaba forjando era una relación íntima con ellas. Y que ese momento de reír y de compartir, a veces pues de sentarnos en la mesa y comenzar a hablar, ¿verdad? No hacer el devocional familiar, porque yo me imagino que algunos de ustedes piensan que como somos pastores hacemos un devocional, un servicio, alabanza, ofrendas. No. En el comedor nos sentamos, cocinamos lo que más nos gusta, comemos. Y ahí salen las pláticas, y ahí empezamos a conversar, y ahí papá comienza, porque claro, ya mamá lo puso al tanto de todo, ¿verdad? Pero él no llega y le dice, tu mamá me dijo esto, y ahora te disciplino. No, sino que de alguna manera él como papá tiene que lograr conocer el corazón de sus hijas en este caso. Entonces nosotros, no estoy diciendo que el papá no debe corregir, pero mamá, déjalo corregir como él puede corregir y de la manera en que Dios le muestre que debe corregir. Porque de esa manera entonces podemos empezar a trabajar juntos y cada uno cumplir una función, ¿verdad? Y bueno, no le quiero hablar tanto de esto, pero después es más fácil porque hay cargas que ya uno como mamá o como esposa, ya uno no se preocupa. Y uno confía, y uno descansa, y uno permite que Dios obre, y uno permite que Dios haga, y ya no se vuelve eso en casa tan difícil de sobrellevar. Así que la prioridad de un padre es conocer el corazón de sus hijos. Zacarías necesitaba primero aprender a ser hijo y tener una relación con Dios como padre. Pastora, pero ¿y usted eso de dónde lo saca? Es que él iba a ser padre. La noticia que él iba a recibir, es que no lo hemos leído, ¿verdad? Lo vamos a leer porque tal vez alguno no ha leído esta historia. En el versículo 10, acompáñeme. Zacarías está ya en el lugar santo. Y dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Yo me imagino que Zacarías dijo, esto no me lo contaron. A mí esto no me dijeron que iba a pasar, si no hubiera estado preparado. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída
Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a parar ahí. Entonces mire lo que acaba de suceder. Zacarías, él iba a cumplir su función y la cosa se trataba de él y no de él realmente. De todo un plan que Dios ya tenía. Mi amado, Dios ya tenía resuelto el tema del hijo. Dios ya tenía un plan. O sea que eso en ese momento era prioridad, porque imagínense, Juan era el que iba a prepararle el camino a nuestro Señor Jesucristo. O sea, recibiendo ellos la noticia, más adelante María iba a recibir la noticia. Y usted se recordará esa historia, ¿verdad? Que Elizabeth ya embarazada, pues va donde está María y entonces le salta el bebé y todo esto que hemos leído otras veces. O sea, lo que iba a acontecer era parte del plan de Dios. Y lo del hijo es lo de menos, porque para Dios no hay nada imposible. Y aunque estaban avanzaditos de edad, eso no era problema para Dios. Pero sí había un corazón que tratar primero, y era el corazón de Zacarías. Porque para tú poder ser un buen padre, primero tienes que aprender a ser un buen hijo. Ay, no. Tú, para poder ser un buen padre, primero tienes que aprender a ser un buen hijo. Y Zacarías tenía que aprender a ser hijo. Porque él iba a ser papá, y no cualquier papá. Mire qué gran responsabilidad la que le estaban dando. Iba a ser papá de Juan, un niño, un joven, un hombre con un propósito muy grande. ¿Y cómo Zacarías podía criar a ese niño con ese propósito tan grande si ni él mismo comprendía o conocía verdaderamente a Dios? Y ese es el momento que está ocurriendo aquí. El ángel le está hablando directamente a Zacarías. Y aunque no es Dios diciéndole, yo soy tu padre, aunque no es Dios diciéndole directamente esto, el ángel fue enviado para decirle a él directamente el propósito que Dios tenía para con él. ¿Y qué le estaba diciendo? Vas a tener un hijo, pero también te tengo otra noticia, vas a ser papá. Y nunca has sido papá. ¿Y de quién puedes aprender a ser papá? De Dios. Así que muchos de nosotros tal vez decimos, bueno, yo ya soy papá. Y a ver cómo me va. Pero la pregunta que yo te hago hoy es, ¿qué tal hijo eres? Lo voy a decir más despacio, ¿verdad? ¿Qué tal hijo eres? ¿Has aprendido a ser hijo? ¿Hijo del Padre? ¿Has aprendido a escuchar su voz? ¿Has comprendido qué es lo que el Padre piensa y quiere para ti? Mire, este es un momento donde Dios le está diciendo a Zacarías, tengo un propósito para ti. Y no solamente para ti, para tu hijo. ¿Y qué es lo que hace el Padre cuando nosotros empezamos a tener una relación con Él? ¿Qué nos muestra el Padre? Nuestro propósito. Él empieza a hablarnos de los planes que tiene para nosotros.
Él empieza a poner esas estacas en nuestro corazón y comienza a firmar su palabra en nuestro corazón y comienza a decirnos: tú eres hijo, tú eres amado, envía a mi hijo para que tú pudieras ser salvo. Y lo que empezamos a recibir como hijos es afirmación, es la confirmación de que somos amados. Y lo que Zacarías en ese momento estaba viviendo es de verdad algo sobrenatural, porque no se está hablando únicamente del Mesías que viene en camino, no se está hablando únicamente del pueblo, no se está hablando solamente de ellos. Dios estaba interesado en Zacarías. Y ese es el momento en que Zacarías, me imagino que dijo: ok, la cosa se trata de mí. Y yo que venía con mi oración toda solemne. Y muchos de nosotros venimos hacia la iglesia con nuestra oración toda solemne. ¿Y sabe qué hace Dios? Se para delante de nosotros y nos dice: yo quiero tratar con tu corazón. Porque si eres hijo, voy a tratar con tu corazón. Voy a hablarte. Y no solamente voy a hablarte. Soy padre, y como soy padre, te voy a dar regalos. ¿O qué cree que Dios le estaba dando a Zacarías? ¿Qué son los hijos? Bueno, pastora, dice Robert. Ok. Los hijos son un regalo. ¿Necesitaba Zacarías y Elizabeth un hijo? Pues la verdad podían vivir sin un hijo. Pero Dios en su bondad, en su misericordia, en su compasión, le quiso hacer bien a Zacarías, dándole un hijo. Entonces los hijos es un regalo del Padre. Y otro regalo que el Padre o que Dios le estaba dando a Zacarías era que no solamente iba a tener un hijo, iba a tener un hijo con un gran propósito. ¿Qué hace usted como papá? A ver, ¿cuántos le dan regalos a sus hijos? Diga la verdad, levánteme su mano. Que aquí están sus hijos presentes. Ah, no, algunos están allá. ¿Qué hace un padre? ¿Un padre le da regalos a sus hijos, sí o no? O al menos eso busca hacer, dar regalos. Ve cómo lo que Zacarías está viviendo ahí es un momento donde está conociendo el corazón de Dios de una manera diferente. Él solo conocía ordenanzas y mandamientos, pero aquí estaba conociendo a un Dios que estaba interesado en él. Y estaba conociendo a un Dios que le estaba dando regalos. Y estaba conociendo a un Dios que se estaba dirigiendo directamente a él. Estaba conociendo a un Dios que tenía planes y propósitos para su familia. Entonces para Zacarías yo imagino que fue: ok, a mí siempre me habían hablado de Dios, pero yo nunca había vivido esto. Y eso es lo que Dios quiere para ti, como papá, como mamá, como hijo. Que tú puedas comprender que Dios no solamente es Dios, Dios es papá. Y está interesado en ti, está interesado en ti, está interesado en ti. Y por eso Él se toma tiempo para hablar contigo. Claro, siempre y cuando el hijo quiera escuchar. Y si tú estás ahí en la presencia de Dios, seguramente Él va a tener regalos para ti, como bien dijo el pastor. Ahora diga conmigo: el lugar correcto. Zacarías estaba en el lugar correcto y por eso recibió. Y muchos quieren vivir milagros y muchos quieren vivir muchas cosas extraordinarias, pero no ponen un pie en la iglesia, no oran en casa, no buscan de Dios, no buscan estar en su presencia. Ah, pero ellos se sienten hijos y quieren regalos de papá. Necesitamos estar en el lugar correcto, estar en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios y en lo íntimo, Dios hablará a tu corazón, Dios se mostrará como Padre, te va a mostrar los planes que tiene, te va a mostrar los propósitos que tiene, te va a dar regalos, te va a bendecir. Mire que el ángel le dice: mira, Zacarías, te vas a gozar con esto. Tu corazón se llenará de gozo. Yo pregunto, ¿no pudo Dios haber hecho que Elizabeth quedara esperando ya?
pues más práctico, ¿no? Nos ahorramos todo y ya. Y Zacarías pues entraba a hacer lo que tenía que hacer y ya, el milagro ocurrió, pues pudo Dios hacerlo. ¿Por qué esperó Dios que Zacarías estuviera en su presencia? Diría el pastor, pregunte por qué. Nada, no sé. ¿Por qué será que Dios esperó ese momento íntimo para hablar con él? Porque Dios estaba interesado en que Zacarías le conociera y que Zacarías comprendiera que Dios no es solo Dios que hace milagros. Dios es Dios de propósitos. Dios es Padre de propósitos. Y en la medida que tú te permitas conocer a ese Padre, tú vas a empezar a experimentar no solamente bendiciones, mis amados, vas a experimentar una relación con Él, que eso es lo más importante. Que tú puedas de verdad sentirte amado, cuidado, que tú puedas saber cada vez que yo vengo a la presencia de Dios, estoy viniendo a compartir con mi papá. Estoy de verdad con mi papá. Y Él tiene cosas que darme. Y yo puedo dirigirme a Él con confianza, con paz, no con condenación, porque a través de Jesucristo se rompió eso. Y tú puedes tener una relación con Él. Muchos se saben la Biblia de memoria. Muchos no faltan a la iglesia. No digo que eso sea malo. Muchos tienen años en el cristianismo, pero no por eso tienen una relación con Dios como Padre. Mi amado, cumplir, obedecer, atender a la voz de Dios es importante, pero más importante que tú tengas una relación con Él. Porque sin eso, mi amado, vamos a seguir buscando y siempre nos va a seguir haciendo falta algo. Pero cuando tú tienes una relación con Él, estás pleno, estás lleno, estás satisfecho, porque Él es tu papá y tienes una relación con Él. A veces lo que no tenemos solamente es un vehículo para que nos demos cuenta de lo que verdaderamente nos falta. Muchos venimos a la iglesia, no tengo. ¿Sí? Y eso nos lleva a buscar de Dios. Pero cuando estamos delante de Dios, el Señor te dice, lo que te falta es esto. Tener una relación conmigo íntima, conocerme más, estar cerca de mí, atender a mi voz, comprender que yo soy Padre bueno, no sentirte condenado, no sentirte avergonzado. Eso es lo que muchas veces nos hace falta, más que toda la lista que decimos que no tenemos. ¿Cuántos están recibiendo esta mañana? Amén. ¿Cuántos se han dormido? ¡Hala, qué bárbaro! No me haga eso, por favor. Ni al pastor, por favor. Santo Dios. Número 2. Junto con los regalos debe haber dirección. Di conmigo, junto con los regalos, debe haber dirección. Los regalos no lo es todo, hijos preciosos. ¿Usted sabe qué pasa con los famosos? ¿Usted ha visto los hijos de los famosos? Están llenos de regalos. Lo tienen todo. Pero vacíos. No hay dirección. Los padres no están ahí para dirigir, están solo para dar. ¿Quiere conocer el corazón del padre? El padre no anda dando. El padre te da, pero junto con lo que te da dirección. Porque si no, está malcriándonos. Tú tienes que aprender, papá, es bueno dar regalos, pero junto con esos regalos da dirección. El día que le dé un carro a su hijo, usted le va a dar el carro. Aquí está tu carro, mi amor. Tenga, pues, que le va bien. Y las clases de manejo, y el cuidado que tiene que tener, y la hora que tiene que regresar. ¿Quién se lo da?
Ay, no, si ya tiene carro, ya está grande, ya puede hacer él eso solito. No, mi amado, no puede. Mis papás se divorciaron y yo me recuerdo que estaba en la universidad con mi hermana. No teníamos carro. A mi mamá le tocó sacarnos adelante solita y era bastante complicado. Nosotros a veces en casa literalmente no había nada que comer. Y comíamos a veces casi que todos los días, era huevito, y gracias a Dios por el huevito. ¿Cuánto dan gracias a Dios por el huevito? No llegábamos a los frijoles, pero a veces era un cereal y de verdad fue un tiempo corto, pero era complicado. Y a veces con mi hermana no podíamos ir a la universidad porque nosotros vivíamos en un lugar pues retirado. Gracias a Dios mi mamá sí logró comprar una casa en un lugar muy lindo, pero teníamos un montón de necesidades. Mi mamá no lograba darse abasto. Y entonces me recuerdo que nosotros con mi hermana decíamos, ¿será que hoy vamos a ir a la U? Porque ¿cómo hacemos? Para poder tomar un bus había que caminar bastante. Y las princesas, ¿verdad? No estaban dispuestas a caminar, entonces también va. Entonces, hay que aceptarlo. Entonces era complicado, era complicado para nosotros. Como era un lugar retirado, esos buses iban, miren, esos buses iban, eso no pasa aquí en Panamá. Pero de verdad la gente iba colgando literalmente de la puerta. O sea, uno sabía que si uno llegaba, uno llegaba. Y yo estudiaba diseño gráfico, mi hermana estudiaba diseño de interiores, entonces teníamos que llevar regla T. En ese tiempo todavía se usaban, bueno, tableros y cosas así. Y había que llevar instrumentos que eran caros, entonces no era así como que, bueno, nos subimos a un bus, porque si nos lo robaban, de verdad era plata. Entonces, a veces yo me recuerdo que con mi hermana teníamos compañeros que a veces sí nos podían llegar a traer y nos hacían favor de llegar por nosotras, y a veces no, y a veces estábamos paradas así viendo la ventana. Ay, ¿será que Sutanito va a venir? ¿Qué te dijo? Que sí. Cri, 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 nada. Y a veces no podíamos ir a la U por eso. Entonces era bien difícil para nosotras. Y un día estando, no me voy a alargar mucho, y un día estando en la universidad de noche, porque estudiábamos tarde-noche, mi papá llama, borracho. Mijas, voy a llegar y les voy a llevar un carro. Y yo con mi hermana así como que, ¿qué? Bueno, para no hacerles larga la historia, él llegó con una camionetilla blanca y con sus tragos. Ya, para que se dejen de andar quejando que no tienen carro, aquí está su carro, vayan y manéjenlo. Y nosotros con mi hermana así como que, ¿lo quieren o me lo llevo? Déjalo, o sea, imagínense, o sea. Yo no sabía manejar y mi hermana menos. Y entonces, ay, no, mire, esa cosa fue, y así en el parqueo y todo, y salían compañeros, y nosotros, ay, mi papá nos está regalando un carro, pero bien borracho. Mi papá agarró un taxi y se fue, y nos dejó la llave y el carro, de noche. Había que subir carretera El Salvador, nosotros vivimos, así se llama, y es una carretera súper larga. Y bueno, para no hacerle larga la historia, me dice mi hermana, no, dejemos el carro aquí y mañana yo veo con un amigo que dejemos el carro aquí, ni que 8 cuartos, le digo. Aquí nosotras vamos a manejar este carro, le digo. Y mire, de verdad yo no le estoy echando cuento. Yo oré, yo le dije, Espíritu Santo, le dije, yo sé que tú puedes hacer muchas cosas y tú puedes hacer que yo maneje este carro. Mi amado, yo me había subido a un carro como 1 o 2 veces con un amigo que yo tenía, vamos a decirle amigo por respeto al pastor, que me estaba enseñando dizque a manejar y a mí el pie me temblaba. Cada vez que yo tenía que acelerar empezaba taca, taca, taca. No podía, entonces yo no aprendí a manejar porque me ponía muy nerviosa. Y entonces yo me recuerdo que le dije a mi hermana, mira, le digo, dame las llaves, yo voy a manejar, subite. Y mi hermana, no hombre, no seas loca, súbase, le digo. Nos subimos al carro. Yo sí sabía sí sabía lo básico, pues. Y entonces le digo yo, bueno, Señor, llévanos sanas y salvas a nuestra casa. Arranqué ese carro, no me pregunte cómo.
paso de tortuga iba esa camioneta. Y así acelerando, porque yo no sé ni en qué velocidad iba. Pero el carro iba avanzando y para adelante. Y me acuerdo que nos fuimos toda la carretera, así, mi hermana, padre, ayúdanos, y que no sé qué, que no sé qué. Y yo, Señor, tú eres el que va manejando este carro, ayúdanos. Los carros nos pitaban, nos insultaban, nos decían de todo. Yo, cállese, este es el carro que mi papá me acaba de regalar. Llegamos de milagro, fue un milagro, llegamos. Y al día siguiente yo ya sé manejar, yo subí el carro. De verdad, no le estoy mintiendo, le estoy hablando la verdad. Yo le digo, vamos a la U, Paola, le digo, y mi hermana se llama Paola. Súbete, ya mi hermana está confiada, esta ya manejó. Prendo el carro y no me doy cuenta, o no sé qué fue lo que hice, pero estaba en retroceso. Y yo con toda la confianza, para atrás. Y había un vecino que le gustaba a mi hermana y vio toda la película. Y yo, ¡ah! Mire, de milagro no chocamos, él nos fue a ayudar. Y mi hermana, qué pena, con el que me gusta. Y bueno, yo lloré ese día, le dije, nunca más vuelvo a manejar un carro. Ahí me di cuenta que lo que había pasado un día anterior había sido un milagro. Ya no sé ni por qué ya me recordé. Entonces, imagínense, hablando de regalos, pues esa fue la manera en que mi papá nos dio, yo le doy gracias a Dios que Él movió su corazón en ese momento de copas. Y Él pudo regalarnos ese carro y de verdad nos sirvió. Hasta el pastor lo manejó. O sea que fue una bendición. No te escuché, pero seguiré predicando. Pero, ¿qué es lo que le trato de decir? Nuestro Dios es un buen Padre y que da regalos. Y no los da, en mi caso, como mi papá. Él los da de diferente manera. Con mucho amor, con mucho cuidado y con un interés de bendecirnos. Y tú siempre tienes que estar dispuesto a recibir los regalos y las bendiciones que Dios tiene para ti como papá. Él no es tacaño. Yo no sé cuál fue la experiencia con tu papá, pero se imaginan, yo podría tener en mi corazón amargura y pensar de que Dios es de la misma manera de como fue mi papá, pero no es así. Al contrario, yo sé que tengo un Padre bueno y que todo el tiempo Él está queriendo bendecirme. Y que me sorprende con sus regalos y me sorprende con su amor, y es lo mismo que Él hace para contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que Dios no solamente le dio un hijo, le dio un hijo con un gran propósito. Papás que están aquí, sus hijos son un regalo de Dios y vienen con propósito de Dios. Y tú necesitas aprender a ser un buen papá para que tus hijos puedan ser guiados y direccionados de la manera correcta. No podemos estar solo dando, consintiendo, sin dirección. Nuestro Padre acompaña a los regalos que Él nos da con dirección. Él nos dice, Él nos habla, Él nos conduce. Y esto es lo que tú tienes que hacer. No pienses, ya mi hijo ya tiene 16, ya tiene 18, ya él que se valga. No, no, no. Tú tienes una responsabilidad que cumplir. Yo te doy hijo, pero tienes que ser responsable. Tienes que llegar a tal hora. Y aunque a tu hijo no le guste, pero tú tienes que cumplir tu función. Porque si Dios confió que tú eras o que tú eres el mejor papá para tus hijos, tú tienes que esforzarte por serlo. ¿Amén? Amén. Muy bien. Así que en pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Zacarías, Zacarías, no solo tendrás un hijo, vas a ser padre y debes ayudar a tu hijo a que cumpla su propósito. Número 3. Esta no sé si me va a decir un amén, pero número 3, un padre corrige. Ya voy a ir terminando. Aquí no me pongas musiquita todavía. La falta de corrección deforma a los hijos.
Es que si vamos a conocer a Dios como Padre, tenemos que conocerlo completamente. Padre que quiere tener una relación con nosotros. Padre que nos da regalos, pero Padre que también corrige. Porque si Dios no nos corrige, entonces quedamos deformados. Y esto es lo que va a pasar con Zacarías. Acompáñeme, por favor. Dijo Zacarías después de que el ángel le había dicho todo esto precioso: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Mírense a Zacarías, pues. 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto acontezca o se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Diga conmigo: corrección. Corrección. Hasta la voz me cambió. Mi amado, lo que Zacarías está viviendo, en esos, yo no sé cuánto tiempo habrán pasado ahí, pero mire todo lo que le está aconteciendo a Zacarías. Paternidad de Dios al máximo, a otro nivel. Curso intensivo de paternidad. Primero, Dios quiere tener una relación conmigo, me está hablando, estamos hablando. Lo estoy escuchando a través del ángel. 2, me está dando regalos, me está dando a un hijo. Me está diciendo que tiene un gran propósito, es el que va a abrir camino al Señor, al Mesías. Y luego, mudo. No, no te dije mudo, mudo. Quedó mudo. ¿Por qué? Mi amado, Dios es un Padre que corrige. Usted sabe que Dios bien pudo haber dejado que Zacarías saliera del lugar santo así. Ahí en el proceso le doy una ayudadita. Trabajo con él. Está muy impactado por la presencia de Dios. Dios pudo haber dicho: bueno, voy a trabajar con él ahí más adelante. Pero Dios no hizo eso. Ahí mismo se manifestó lo que había en el corazón: incredulidad. Porque cuando tú tienes una relación íntima con el Padre permite que aquello que no está bien sea manifiesto. No lo hace para vergüenza, no lo hace para condenación. Él necesita corregir, porque si eso no se corrige, ¿qué clase de padre hubiera sido Zacarías? Un padre incrédulo. ¿Y qué hubiera criado? Un hijo incrédulo. ¿Y cómo hubiera cumplido el propósito Juan? No hubiera logrado. ¿Cómo? Con incredulidad. ¿Ve por qué es tan importante que aprendamos a ser hijos? Porque si no aprendemos a ser hijos, ¿cómo vamos a criar buenos padres? Y ese es el momento en que el ángel le dice: ay, Zacarías, vení para acá. Guarde los regalitos que le dio el Padre. Yo soy Gabriel, le dijo, que está delante de Dios. Es decir, todo lo que yo te estoy diciendo, me lo dijo Dios. Y por causa de tu incredulidad quedas mudo. Y fue una corrección, fue una disciplina que duró aproximadamente 9 meses. Porque Zacarías no habló. Y llega el momento en que Zacarías tiene que salir del lugar santo. Y el pueblo estaba así como que: Zacarías, ¿qué onda? ¿Por qué no sale? Ya se había tardado mucho. Y sale, y todos esperando: Zacarías, ¿qué pasó? Te tardaste un montón. ¿Qué viviste? Por aquel, ¿verdad? El del... Solo los jóvenes me entendieron. Es que no sé cómo se llama. Él no podía decir nada. ¿Qué viviste? ¿Se imagina usted eso? No puede, o sea, ahí tratando de decir todo lo que pasó.
Y el pueblo no entendía nada. El pueblo dijo, ay, vio una visión. Seguramente fue algo impactante que hasta mudo quedó. Pero no, quedó mudo porque Dios estaba corrigiendo su corazón. Di conmigo, la corrección es buena. La corrección es buena. Papá, tú tienes que corregir a tus hijos. Porque lo que tú no corriges, la vida se encarga muchas veces de corregirlo. Y la vida no tiene ni misericordia ni amor. Y muchas veces ni siquiera logra corregir, solo pone peor. Entonces tú y yo debemos corregir, pero me voy a enfocar en papá. Tú tienes que corregir a tus hijos. Y lo debes hacer porque amas a tus hijos. Yo sé que los defensores de personas, porque siempre hay alguien, ¿verdad?, que se cree el defensor y no, pero ¿y cómo es posible? Alguien pudo haber dicho, pero ¿y cómo es posible que Dios le hiciera eso a Zacarías? Pero qué mal Dios, lo dejó mudo. O sea, por un lado le da y por otro lado lo castiga. ¿Qué clase de Dios es ese? Alguien podría pensar así. Y los que piensan así, no les gusta corregir a sus hijos, porque piensan que corregir es malo. Pero yo le voy a decir algo, nunca le vamos a ganar a Dios en amar. Amén. Nunca. Tal vez tú crees que tú amas mucho y que permitiendo todo estás amando, no es así. Le estás haciendo un daño a tus hijos. Pero cuando tú corriges y corriges de la manera correcta, les estás haciendo un bien, porque ese corazón está siendo formado. Cuando tú y yo cometemos errores, mis amados, Dios va a corregirnos porque somos hijos. Y yo le doy gracias a Dios por su corrección, porque cada vez que me corrige, Él me está diciendo, eres hija. Y porque eres hija, yo no quiero que sigas siendo la misma. Yo quiero que cambies tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de actuar. ¿Por qué? Porque te amo y porque yo sé que tú puedes llegar a ser esa mujer, ese hombre que yo he planeado y ese propósito que tengo para ti. Pero si yo permito que tú sigas siendo de la manera que eres, tú nunca vas a poder caminar en el propósito de Dios. Y era necesario tocar el corazón de Zacarías y que él comprendiera la corrección es buena. Y esa incredulidad que hay en tu corazón, tienes que sacarla, porque de lo contrario no puedes ser un buen padre para Juan. ¿Se imagina a un hijo diciendo, papá, corrígeme, por favor? ¿Se imaginan los hijitos preciosos que están aquí? Te atreverías a decirle a tu papá, ay, papá, por favor, corrígeme. Ninguno, ¿verdad? ¿Quién le dice aquí a Dios, Dios, corrígeme? Pero esta vez corrígeme y que me duela para que aprenda. Nadie. Hace un tiempo me conmovió mucho y me sorprendí un poquito, o sea, me conmovió. Un joven que me decía en una oportunidad, mis padres piensan que yo sé lo que quiero y lo que debo hacer y me dejan decidir, pero hay cosas en las cuales yo no sé qué hacer. Y cuando él me dijo esto, yo me quedé. Un hijo pidiendo dirección, guianza y corrección. Por eso le preguntaba, ¿quién de nosotros dice, papá, corrígeme? Pero usted sabía que los hijos nunca nos van a pedir eso. Pero en el fondo de su corazón, y cuando pasen los años, te lo van a agradecer. Ningún hijo le gusta que lo corrijan, ni le agrada, ni va a querer. Pero llegará el día en que tus hijos van a decir, gracias que mis padres me corrigieron y no me dejaron hacer todo lo que yo quería. Gracias porque mis papás me libraron de muchas cosas que pude haber vivido porque me pusieron un alto, me pusieron límites, me dijeron no. No temas corregir a tus hijos. Estás librando su alma
muchas veces del pecado y hasta de la muerte. Un no tuyo puede salvarle la vida a tu hijo. Ay, pastora, tan exagerada. En estos tiempos es así. Entonces no temas corregir a tus hijos y que tus hijos no tengan que estar buscando quién los corrige, quién les da dirección, porque papá y mamá en casa no lo hacen. Gracias a Dios que si somos hijos vamos a encontrar personas que pueden cumplir esa función y nos pueden ayudar. Pero en mi gran familia, en esta iglesia, Dios quiere que hayan padres no estrictos, no militares, no que solamente reglas y mandamientos y aquí se hace, no. Padres que tienen relación con sus hijos y por cuanto hay relación hay cuidado. Por cuanto hay relación hay dirección. Por cuanto hay relación hay regalos, pero también hay corrección. Y todo esto junto bendice la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos creen que podemos ser mejores padres? Amén. Dios quiere que podamos ser mejores padres y papá, tú tienes una mayor responsabilidad porque Dios como padre, Él corrige y disciplina a sus hijos. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es un ejercicio, no es solo una vez, es un ejercicio. ¿Cuántas veces Dios nos corrige a nosotros? Seguramente muchas. No nos damos cuenta. Hay circunstancias en nuestra vida que pasan y es una corrección del Padre. Hay otras que no. No podemos atribuirle todas como una corrección o una disciplina. Pero hay cosas que sí suceden y es una corrección del Padre. Pero Él sabe que aunque la disciplina y la corrección no es causa de gozo, ¿quién se alegra que lo regañen a uno? O que lo disciplinen o que lo corrigen. Nadie. Ni para la autoridad es fácil, ni para el que recibe la corrección. Porque no es causa de gozo. Y a nosotros como pastores nos pasa porque cumplimos una función de padres espirituales. Y de verdad, mire, usted no se imagina lo difícil que muchas veces es corregir a un hijo espiritual. Porque uno no quiere. Y de verdad, a mí me ha tocado ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿y si le hablas? ¿Y si tú te le mostrás? ¿Y si te le apareces en sueños? No me mandes a mí, Leo. Y Dios me recuerda, el que ama, corrige. Y si no corriges, no estás amando. Y aunque no sea a causa de gozo, y como decía Pablo, amándolos más me aman menos, haz lo correcto. Y tenemos que hacer lo correcto. Al principio no lo van a entender. Se pueden molestar. Mire, la gente se va de las iglesias. Se va de las iglesias por una corrección, por una llamada de atención. No me quieren. Eso es abuso. Me voy. Sin comprender que porque se les ama, y se les ama tanto, se está buscando el bien para sus vidas. Porque un corazón que recibe corrección es un corazón que puede ser preparado para el propósito de Dios. Amén. Di conmigo, gracias por la corrección. Gracias por la corrección. Yo sé que no la vamos a pedir, mi amado. Pero cuando llegue, dele gracias a Dios. Siéntase amado, siéntase cuidado, siéntase bendecido. Y eso sí, soporte. Aguante, porque Zacarías tuvo que aguantar 9 meses. ¿Qué habrá pasado por la mente de ese hombre 9 meses? ¿Usted se imagina? Y diciéndole a la esposa, ¿verdad? No, y tenían que hacer el hijo. Sin palabras. Ahí sí no hubieron palabras románticas. Aquí hay menores de edad, no voy a hacer. Así que qué importante es. Hebreos 12:5 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Gracias a Dios por su paternidad. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su paternidad? Quiero que me acompañen los músicos, por favor. Discúlpeme si me extendí, pero hoy es el Día del Padre, así que seguramente le está esperando un rico almuerzo. Y quiero que pueda prestarme atención aquí. Porque todo esto que hemos venido hablando nos habla del corazón de Dios. Mire, yo no sabía, y le voy a ser bien honesta, yo no sabía si dirigirme a los papás o dirigirme a los hijos. Porque veo tan importante que aprendamos a ser hijos. Veo tan importante que aprendamos a ser hijos de Dios. Que aprendamos el valor de la paternidad desde la perspectiva de hijos. Porque muchos queremos aprender sobre paternidad como papás. Y está bien que imites a Dios como Padre, que aprendas de Él. Pero ponte en la postura de hijo y comienza a comprender que la misma relación que Dios quiere tener contigo como padre y tú como hijo, es esa relación que se va a replicar en la vida de tus hijos. Si tú aprendes a acercarte a Dios confiadamente, tú les vas a enseñar a tus hijos que deben de acercarse a ti confiadamente. No con miedo, no con temor. El temor no es malo, les permite respetarte. Pero no puede llevarlos al punto de no ni siquiera querer estar contigo porque gritos, regaños, menosprecio, rechazo. Voy a volver a repetir esto. El temor que hay en tu corazón para con Dios como Padre es importante. Y el temor que tus hijos deben tenerle a Dios es importante. Y el temor que también deben de tener para contigo es importante, porque eso los lleva a respetarte. No, yo no puedo hacer con mi papá lo que se me da la gana. Yo no puedo hablarle a mi mamá como se me da la gana. Yo no puedo venir y hacer en casa lo que se me da la gana. Tiene que haber respeto. Pero eso es algo que se enseña. Se le enseña a los hijos a respetar. Se le enseña a los hijos a amar, a honrar. Y los primeros que debemos ponerlo en práctica somos nosotros para con Dios. Yo quiero finalizar hablando sobre el fruto de la paternidad. Porque hablamos que en la paternidad lo que vivió Zacarías fue una relación que ahora tenía con Dios. ¿Cómo cree usted que después Zacarías se acercó a Dios? ¿Será que Zacarías seguía siendo el mismo? El que era irreprensible. No, el que era irreprensible era incrédulo. Y Dios nunca lo expuso delante de la gente. Dios trató con él en lo íntimo. Usted se imagina a Zacarías y Elizabeth. Nosotros cumplimos con las ordenanzas y los mandamientos. Irreprensibles. Y Dios, pero hay incredulidad en tu corazón. Pero no te preocupes. Voy a tratar contigo en lo íntimo. Y lo que está deformado, lo voy a formar. Y lo voy a formar para un propósito. Porque el propósito que tengo para ti, Zacarías, es muy grande. Y te lo voy a mostrar. Así que te voy a llamar a mi presencia. Y cuando te llame a mi presencia, te voy a hablar del propósito que tengo. Te voy a hablar de los planes que tengo. Solo que, Zacarías, vas a tener que ser fuerte, porque voy a tratar con tu corazón. Y a veces no es cómodo, a veces no es fácil,
pero es la única manera en que tú puedas conocerme como papá y sepas que por amor tengo que corregir lo que hay en tu corazón. Y vivirás y te gozarás, porque esa es la esperanza que seguramente tuvo Zacarías al salir de ese lugar. Salió mudo, pero con una esperanza en su corazón. ¿Y sabe cuál era la esperanza? Mi esposa va a quedar esperando. Así como me dejó mudo el Señor, así va a ser un milagro. Y Él dijo que yo me voy a gozar, así que voy a esperar estos 9 meses. Yo me puedo imaginar cuando Elizabeth dijo, Zacarías, estoy embarazada. Ya que él no podía decir nada, ¿va? Meses. Y llega el momento, acompáñeme al versículo 57. Versículo 57 dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y al momento, di conmigo, al momento, fue abierta su boca y su lengua se soltó y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a profetizar. Mi amado, mira este momento, la prueba de fuego para Zacarías. Ya había sido tratado 9 meses en corrección, 9 meses guardando palabras. Y llega el momento en que aún él estando mudo, hay que presentar al niño, hay que circuncidar al niño, y la gente comienza a decirle, hay que ponerle como el papá. Usted sabe, ¿verdad? Los papás siempre quieren que sus hijos se llamen como ellos. ¿Qué pudo haber dicho Zacarías? Se pudo haber él engrandecido y decir, sí, que le pongan mi nombre. Pero ese corazoncito ya estaba pero bien tratadito. Ahí ya había humildad, ahí ya había sencillez, no era el mismo Zacarías. Y dijo Zacarías, yo ni loco hago lo contrario a lo que Dios dijo, ya quedé mudo, ¿qué más? Voy a quedar sordo. Y Zacarías dijo, no, ni me den ideas. No dijo eso, ¿va? Pero ni le den ideas a Zacarías. Dijo no y escribió Juan. ¿Por qué Elizabeth sabía? Bueno, porque entre ellos dos ya habían hablado. Zacarías puso al tanto, ¿cómo no iba a poner al tanto? Mudo y todo, pero tuvo que ver cómo hacía, porque si no, esa esposa, imagínese. ¿Me contás? ¿Por qué me contás? Ahí haber estado Zacarías, ¿no? Pobrecito, hasta las 3 de la mañana. No te entiendo, repetilo. Nada. Ve cómo un corazón tratado por el Padre no puede ser el mismo. Y Zacarías estaba seguro, yo ahora sí voy a hacer las cosas bien.
Porque después de que tú pasas tiempo en la presencia del Padre y cuando Él trata contigo, te bendice, te da regalos, pero también te corrige, el corazón no puede seguir siendo el mismo. Y cuando viene la prueba, estás preparado para responder. Di conmigo, estoy preparado para responder. Las pruebas van a venir, papá. Las pruebas van a venir, hijo. Pero si eres hijo, estás siendo tratado por el Padre. Y si estás siendo tratado por el Padre, tienes que soportar, tienes que ser paciente, tienes que venir y decir, Señor, acepto tu corrección. Señor, yo acepto lo que tú estás hablando a mi vida. Señor, yo acepto que hay cosas que tengo que cambiar. Lo acepto, me dispongo, haz lo que tengas que hacer conmigo. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Perfecto, voy a trabajar contigo. Y llega el momento, di conmigo, llega el momento en que cuando viene la prueba y tú dices, no, esta vez yo sí voy a hacer lo bueno, esta vez sí voy a hacer lo correcto, esta vez yo no voy a reaccionar como suelo reaccionar, esta vez no voy a pensar como suelo pensar, esta vez no voy a hacer lo que solía hacer antes, porque ya fui tratado por el Padre. ¿Y sabe qué sucede? Lo que le sucedió a Zacarías, ocurre un milagro, se le soltó la lengua. Ese fue el momento en que Dios dijo, estás listo, estás listo. Estás listo para profetizar sobre la vida de tu hijo. Estás listo para bendecir mi nombre. Estás listo para cumplir el propósito que tienes como papá. Porque era ya el momento de tener a ese niño en los brazos. Dale gracias a Dios por el cuidado que Él está teniendo de tu vida. Dale gracias a Dios por las palabras, por la corrección, por el cuidado, por la relación que tienes con Él, porque allí Dios está trabajando y te está preparando para el propósito que Él tiene, no solamente para tu vida, sino para la vida de tus hijos. Milagros ocurren. Mira lo que te estoy diciendo. Cuando uno pasa por la corrección, cuando uno ya entendió, algo sucede y Dios se empiezan a activar las bendiciones, se empieza a activar lo que Dios prometió, las cosas comienzan a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya estás listo para recibirlas, no estás con el corazón todavía ahí medio tratado, no, ya el Padre trató con ese corazón y está listo para cumplir su propósito. ¿Cuántos quieren estar listos para cumplir su propósito? Yo quiero pedirte que te pongas de pie allí donde estás. Quiero que levantes tus manos. Zacarías, por haber aprendido a ser un buen hijo, pudo ser un buen padre. Todo buen padre tiene que empezar siendo un buen hijo de Dios. Porque el buen padre le da la oportunidad al hijo que, si es obediente, él llegue a ser buen padre. Yo quiero que allí en tu lugar, hoy no vengas aquí como un padre de familia, como una mamá. Yo quiero que todos en este lugar podamos comprender que primero somos hijos. Y que si el Padre te ha llamado a su presencia, es para que escuches su voz. Yo no sé cuánto tiempo has estado lejos de esa presencia, pero hoy el Padre te mandó a llamar. Y tú podrías presentarte con toda tu teología, legalismos, mandamientos cumplidos, ordenanzas, pero cuando estás delante de papá tienes que venir con un corazón contrito y humillado, reconociendo que lo más importante que tienes es tu relación con Él. Y en la medida que tú aprendas a ser hijo, entonces vas a poder ser un buen padre. Y le estoy hablando a papá y a mamá en este momento. Quítate por un momento
ese saco que llevas puesto de papá o de mamá, y ponte la túnica de hijo, de hija, que te permite venir a la presencia de Dios, extendiendo tus manos a Él y diciéndole: aquí estoy. Una vez más, aquí estoy, dispuesta a escuchar tu voz, a que trates conmigo en la intimidad, y aquellas áreas que tú sabes que deben mejorar y que incluso ya la gente se ha dado cuenta, así como la gente se ha dado cuenta que Zacarías y Elizabeth no podían tener un hijo. Hay debilidades en ti que tal vez se han hecho evidentes ante los demás, pero no temas, porque eso Dios lo tiene resuelto. Pero lo que debes buscar resolver es las grietas que hay en tu corazón, la incredulidad que muchas veces te lleva a dudar del Padre que tienes, lo que te lleva a no acercarte confiadamente, evades estar delante de su presencia y quieres resolver los problemas a tu manera, olvidándote que tienes un Padre que así como te bendice, te da dirección y te dice: por allá no, hijo, porque si vas por allá tus pies van a resbalar, te vas a lastimar, te vas a caer. Ve por este lugar, aquí hay bendición para ti. Y disponte a decirle: lo que tú me digas, lo voy a hacer. Porque no solamente tiene que ver contigo, es que hay más personas que es necesario que tú seas restaurado para que puedas bendecirlos a ellos. No detengas el propósito de Dios. No detengas los planes de Dios. No, en el plan de Dios no solamente estás tú, está tu familia, están tus hijos, están los hijos de tus hijos, están tus generaciones. Y lo que corriges hoy bendice a los que vienen detrás de ti. No veas a tus hijos como niños, míralos como esos adultos que un día van a ser. Mira a esa hija que tienes, un día va a ser mamá, un día va a ser esposa. Ese hijo que tienes, un día será papá, será esposo. Y la manera en que tú le hayas enseñado será la manera que va a replicar con sus hijos. Así como el Padre, su prioridad es tu corazón, que tu prioridad sea el corazón de tus hijos. Te cansas, te desvelas, te esfuerzas por darles lo económico y el corazón está viviendo soledad y la ausencia de un papá y de una mamá que solo están pensando en trabajo. Es tiempo de decirle: Señor, de aquí en adelante mi prioridad serás tú como mi Padre, será tu palabra, por supuesto, pero mi familia, mis hijos, voy a ocupar tiempo con ellos. No es tarea fácil, papá. Vas a tener que dejar la computadora a un lado, vas a tener que dejar el celular a un lado. Vas a tener que apagar esa serie que tanto te gusta y vas a tener que salir a caminar con tu hijo y escuchar su corazón y abrir tu corazón delante de Él y no temer que Él conozca tus fallas. Al contrario,
poderle decir: hijo, yo cometí muchos errores en mi vida, pero yo me he aferrado a la mano de Dios, y yo quiero que tú aprendas a aferrarte a la mano de Él, porque Él ha sido padre para mí, y yo quiero que Él sea padre para ti. Yo quiero que en los momentos difíciles, hijo, vengas y te acerques confiadamente. Papá, vas a tener tal vez que ir con tu hijo y decirle: perdóname. Perdóname porque hay momentos en que te he rechazado, no te he escuchado, pero estoy dispuesto a estar contigo. Y vas a tener que decirle también: hijo, hay momentos en que te corrijo porque te amo. Y no me interesa quedar bien contigo, me interesa formar tu corazón. Me interesa que llegues a ser no solamente el hijo que Dios quiere que seas. Me interesa que camines en el propósito que ya Dios me dijo que tiene para ti. Y me interesa que aprendas a ser papá, porque un día tendrás hijos y serás un buen padre, serás una buena mamá, porque vas a poder acudir a Dios como Padre y a nosotros como tus padres. Habla con Dios ahí donde estás. Habla con tu Padre Celestial. Y permite que el Espíritu de Dios renueve tu corazón. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias,